quiero que le demos la bienvenida a Alejandro Alvarado, que nos va a hablar sobre educación ambiental y biodiversidad. Un aplauso para ella, por favor. Muchísimas gracias. Y bueno, pues contextualizando lo que dijo Francisco, pues falta mucho por hacer en enseñanza y sobre todo en divulgación de la ciencia, y precisamente de eso es lo que vamos a platicar a continuación. Yo trabajo aquí en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y por varios años hemos estado trabajando en lo que es la reserva en la zona de amortiguamiento, y les vamos a dar a conocer algunos de los materiales que hemos desarrollado. Por favor, la primera diapositiva. Todo esto viene encaminado precisamente a el desconocimiento que hay. Francisco nos planteaba que al hacer encuestas en público educado, ¿no?, que ya lleva toda una trayectoria, que son de los pocos mexicanos que han logrado alcanzar un posgrado en cualquier materia, pues el papel de conocer toda nuestra riqueza natural es importante precisamente para el desarrollo de una nación. Son los recursos naturales los que han permitido que diversas naciones, tanto del primer mundo como de todos los demás mundos, puedan salir adelante y que sus ciudadanos puedan enfrentar, ¿sí?, todas las vicisitudes que juega el planeta Tierra en nosotros. La siguiente. Y bueno, para ello es importante pues dar a conocer esos recursos naturales que tenemos, y en este caso pues los recursos naturales que nos ofrece México, ¿no?, en todos los ecosistemas que tenemos. Y para ello, pues como bien dice la frase, conocer para conservar. Si no conocemos, ¿cómo vamos a aprender o cómo sabemos qué es lo que se necesita conservar? ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué es lo secundario? ¿Qué es lo terciario? Para poder lograr y hacer buenas estrategias. La siguiente, por favor. Y bueno, en lo que es el caso de la divulgación, lo que hemos querido hacer es no solamente educar, sino comunicar. Creemos que la comunicación científica va a jugar un papel muy importante para dar a conocer esos recursos naturales, y posteriormente ya con la educación pues podremos generar los programas de conservación necesarios para atacar y elaborar estrategias importantes, ¿no? En el caso específico de lo que estamos proponiendo es realizar estrategias de divulgación científica para que la gente tenga diversas actividades que realizar, pero sobre todo materiales que se puedan distribuir ahora con los medios de las nuevas tecnologías, que están a disposición de nosotros las 24 horas del día, los 365 días del año, y simplemente con levantar nuestro teléfono, nuestras tabletas, conectarnos al internet o ver en qué lugar un café de internet y conectarnos con todo el sistema inalámbrico, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer con los materiales que estamos proponiendo? Uno, para empezar, es despertar el interés por el conocimiento de estos organismos. Bien nos hablaba Francisco y otros compañeros a lo largo del día, no conocemos lo que tenemos, y cuando llegamos a saber que existe una especie, de esa especie falta muchísimo por conocer. Nada más sabemos que ya le pudimos dar un nombre, pero qué come, quién se la come, qué servicios ambientales nos está dando, lo desconocemos, y es importante pues ir conociendo todo lo que nos pueden ofrecer estas especies. Otra de las cosas que nos motiva a esto pues es introducir a las personas para que a través de estas actividades y estos materiales adquieran habilidades científicas. ¿Cuáles son las principales actividades científicas? Pues es el observar. Fijarme que cuando estamos aquí podríamos encontrar algún organismo, ¿sí?, y podría indicarnos que es un organismo patógeno o un organismo, si es una rata, si es una cucaracha, que las condiciones no estarían bien de salud para estar en este auditorio. O podría aparecer un murciélago, ¿no? ¿Y qué nos estaría indicando? Bueno, pues que debe haber alguna ventila, algún lugar donde la naturaleza de afuera está encontrando refugio dentro del museo, ¿sí? Entonces son indicadores importantes que nos está diciendo algo está ocurriendo, ¿por qué prefieren venirse a visitar el museo
y no a estar en su lugar, ¿no? O sea, algo le está ocurriendo a su ecosistema. Otra de las habilidades que podemos desarrollar es pues la descripción. Es que fíjese que ahí vi y pues era como un animal, ¿no? Pero no se movía y era verde. Pues, ¿es animal o qué animal conocen ustedes que es verde? Bueno, resulta que sí hay animales verdes que se comportan como plantas. Hay muchos caracoles, algunas especies de caracoles que al ingerir las plantas absorben y mantienen los cloroplastos y parecen hojas, pero en realidad son animales, ¿sí? Pero si vemos con más detalle y sabemos empezar a describir qué forma tenía, cómo se comportaba, la comunicación entre nosotros va a poder fluir más rápidamente y eso va a alertar a las personas y decir, oye, me interesa lo que acabas de describirme, vamos, dime de en qué lugar lo encontraste, ¿sí? Y otra es explicar, ¿sí?, qué es lo que estaba haciendo. Entonces, mientras podamos ir desarrollando en nuestros nuevos ciudadanos estas habilidades científicas, la comunicación entre todos va a fluir mejor. Políticos, ciudadanos, especialistas, y eso nos va a permitir pues atacar más rápidamente los problemas o encontrar nuevas actividades para desarrollar nuevos programas de conservación. La siguiente, por favor. Y bueno, otra de las cosas que nos va a permitir esto, actualmente se están realizando, como sabemos, hay muy poca gente que se quiera dedicar ya a la ciencia. Muchos dicen, no, mejor me dedico a la medicina, voy a ser abogado, diseñador, profesor, etcétera. ¿Qué es lo que están haciendo actualmente los científicos? Invitar a los ciudadanos a que se acerquen a lo que son proyectos científicos ciudadanos. Esta es, por ejemplo, la página de Conavio, en donde tenemos diferentes proyectos que están lanzando diferentes organizaciones, en donde invitan a la población a que salga a la naturaleza, salga y saque fotografías, salga y describa las fotografías, el ambiente en donde está encontrando nuevamente la naturaleza, y se una a cada uno de los proyectos. A mí me gustan las mariposas, yo me gusta observar los murciélagos, a mí me gustan los insectos, hay para cada gusto. Y aquí ustedes también pueden llegar a tener un control sobre la información y ver qué es lo que se está haciendo con toda la información que se está recopilando, ¿no? A lo largo de, puede ser un proyecto de 2 meses, un proyecto de 6 meses, un proyecto que está abierto para 10, 20 años. Y aquí podemos ir viendo precisamente si una especie está en peligro o si son las aves acuáticas las que están en peligro y si nos están llegando, cómo está cambiando la distribución de los organismos. Muchos animales de Estados Unidos que migran se están quedando con nosotros y no están regresando. Muchos animales que vivían aquí en México están migrando tanto al sur como al norte. Y entonces todos estos proyectos, pues una sola persona con 2 o 3 estudiantes no lo podría hacer. En cambio, con la ayuda de los ciudadanos y ciudadanos que ya pueden realizar actividades con las habilidades científicas que tienen estos investigadores, pues puede ayudar a la recopilación de datos. La siguiente, por favor. Y bueno, una de las cosas que hemos estado haciendo precisamente es, ya que estamos aquí cerca de la reserva ecológica en la zona de amortiguamiento, pues dar a conocer al público que visita sobre todo este museo o las preparatorias y CCHs que tiene la UNAM, dar a conocer a sus estudiantes esta riqueza que es de todos los universitarios y de todos los ciudadanos del Distrito Federal. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues aprovechando las nuevas tecnologías, hemos elaborado con la colaboración de varios de nuestros compañeros materiales que permiten decirle a la gente qué es el matorral, cuáles son las características que tiene, por qué es importante, cuáles son todos los factores que han influido en que este ambiente esté como actualmente está y cómo se ha venido desarrollando a lo largo de estos más de cerca de 2000 años después de la erupción del Xitle. La siguiente, por favor. Los organismos, ¿qué adaptaciones podemos encontrar en los organismos que viven en la reserva? Recuerden que la reserva tiene características muy de desierto, pero también mucho de selva tropical húmeda, donde conviven organismos de diferentes ambientes precisamente por las características climáticas que presenta.
dar a conocer los diversos reinos que habitan en este lugar, poderlos identificar, describir, y pues con estas recopilaciones se da la información básica del grupo en general, pero específico de las especies que ustedes pueden encontrar en este lugar. La siguiente, por favor. Otra de las cosas que hacemos precisamente para desarrollar habilidades científicas es carteles didácticos que nos muestran las características de las hojas. ¿Para qué? Pues para adquirir un lenguaje común y no decir, pues era así el borde de la hoja, era así como piquitos, ¿no? Pero picos grandes, chicos, o parecía así como ovalada, ¿no? Pero ovalada larga, ¿me entienden? ¿No? O sea, entonces, ir viendo qué lenguaje podemos ir adquiriendo, pues como aprender una nueva lengua. Entonces estos carteles didácticos nos permiten hablar en el mismo idioma todos, y no solamente de forma verbal, sino también de forma visual. La siguiente, por favor. Guías que nos permiten llevar un récord de, ya la vi, pero en qué temporada la vi, y palomearlas, ¿no? Y llevar así como un diario de la naturaleza, en la que pues, hay mucha gente que le gustan las plantas. Esto es lo que se acostumbra a hacer, tener todo como un recetario de cocina de ya la encontré, y ponen los datos, en qué fecha, cómo estaba el clima, y bueno, pues acompañada de fotografías que nos permiten identificarla más rápidamente, sobre todo en su época de floración, ¿no? Y luego sobre esto ir trabajando y dar a conocer cuál es la fauna nativa, y también que existe flora que no es nativa, que es exótica y que está perjudicando a la nativa porque compite por recursos, compite por el agua, compite por el espacio, compite por los animales que las pueden consumir, por los animales que las pueden polinizar para que completen sus ciclos biológicos. Entonces conocer este tipo de plantas pues es en beneficio de las plantas nativas. Entonces empezar a conocer todas esas relaciones ecológicas y la importancia de la ecología en un ecosistema como el que tenemos, que es la reserva. La siguiente, por favor. Otros materiales pues son importantes para conocer los ciclos de vida que tienen algunos de los animales o grupos animales, pues que son más carismáticos, como algunos insectos, como es el caso de la catarina. ¿Quién de ustedes ha tenido la oportunidad de ver cómo pone o cómo son los huevos de una catarina? Y luego las catarinas cuando son bebés, ¿cómo se ven? ¿No? Entonces sufren una transformación completa, y entonces estas son las larvas, esta es la pupa, y después se convierte en la catarina que todos conocemos. Pero difícilmente, si no conocemos y vemos que una planta tiene algunos puntitos amarillos, pues han de ser hongos creciendo, ha de ser algún otro bicho, pero no sabemos. En cambio, cuando ya nos vamos familiarizando y tenemos oportunidad nosotros mismos de poder hacer los moldes y luego llenar como los rompecabezas de quién es con quién, pues empezamos a familiarizarnos con los ciclos, y cuando vamos a la naturaleza ya la vemos de forma distinta, ¿sí? El caso de las hormigas y muchísimas otras especies en las que hemos podido recuperar todos los ciclos y poderlos presentar de forma didáctica. La siguiente, por favor. Y luego las aves, que es uno de los organismos más carismáticos que tenemos, y en donde actualmente, debido a la falta de trabajos, estos organismos pues pueden crear una gran fuente de trabajos. La observación de aves a nivel internacional es una de las empresas más lucrativas que se tienen, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra y otros lugares de Europa. El Distrito Federal tiene cerca de 350 especies de aves. Estados Unidos y Canadá tienen aproximadamente 750 aves nada más. México completo tiene alrededor de 1700 aves. Venir a México para hacer algún concurso, que México en vez del maratón o además del maratón haga maratones de observación de aves, pues metería muchísimo dinero y crearía muchísimos empleos para muchos grupos de nuevas generaciones que no están encontrando trabajo, ¿sí? Diseñadores, biólogos, educadores, que se pueden juntar precisamente pues para hacer los materiales necesarios para cada delegación, para cada estado, ¿sí? Para cada región, y con eso pues meter
grandes cantidades de dinero a cada uno de estos lugares, ¿no? La siguiente, por favor. Pues otro de los grupos también interesantes pues es el grupo de los mamíferos. Aquí ya hablamos más de hacer entender a la gente la importancia de los investigadores, de los especialistas, la importancia de tener colecciones nacionales, porque es importante que parte de los impuestos se vaya al mantenimiento de este tipo de colecciones en donde se pueden hacer estudios modernos como son los genéticos, seguir haciendo descripciones y pues las nuevas tecnologías seguirán desarrollándose y estas colecciones jugarán un papel fundamental para que se pueda seguir realizando investigación en torno a diferentes aspectos. La elaboración de fichas para que la gente entienda cómo se debe hacer una colección, cuáles son los datos que se toman de cada una de ellas, de qué forma se tienen que conservar, nos ayuda precisamente a esto de crear proyectos de conservación y con ello proteger a la fauna y flora que tenemos. Y bueno, otra de las cosas que también es muy importante es hacer actividades en el sitio. Este es el caso de actividades que realizamos con familias y con grupos escolares, en donde nuestra principal función es familiarizar a la gente y acercarla nuevamente a la naturaleza. Nosotros tenemos 2 jardineras que le llamamos Cero Jardineras, en donde lo que se trata es de que la gente conozca que hay plantas que utilizan poca agua y que en la Ciudad de México cada día tenemos más problemas de agua y el agua potable, pues en vez de utilizarla para estar regando las áreas verdes, la deberíamos estar utilizando para darle agua a los campesinos que la necesitan para producir nuestros alimentos aquí en el Distrito Federal y para que nosotros tomemos el agua adecuada con la calidad necesaria y no la estemos desperdiciando en las áreas verdes, ¿no? Estas plantas generalmente se pueden mantener con la poca agua que nos llega a caer. Bueno, estos 2 últimos años no es tan poca, ¿no? Pero si vemos y hacemos un análisis a lo largo de más de 30 años, vemos que la cantidad de agua que cae en la Ciudad de México no es suficiente para todas las áreas verdes que tenemos y entonces por eso el Distrito Federal tiene que gastar toneladas de agua pues para más o menos mantener todas estas áreas. Entonces hay que hacer todo un proyecto de cambio de imagen, de paisaje para el Distrito Federal para poder utilizar este recurso. Bien nos decía la compañera que está estudiando el ajolote que si seguimos con los mecanismos actuales vamos a tener que duplicar el agua y lo que estamos viendo es que cada vez estamos recibiendo menos agua. ¿Cómo le vamos a hacer para duplicarla? Es imposible negociar con algún otro estado para que nos dé más agua de su estado, ¿sí? Entonces tenemos que ir pensando en cómo hacer una reducción de la cantidad de agua que utilizamos y más que utilicemos estamos desperdiciándola en áreas verdes que no son nativas de la Ciudad de México. Entonces introducir a las personas, a las nuevas generaciones en este tipo de nuevos proyectos pues nos va a ayudar no solamente a educar a la gente, sino que nos va a permitir sobrevivir en la Ciudad de México, ¿sí? Y por mi parte, creo que está la última diapositiva.